Su verdad me da vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Bienvenidos a su programa Siguiendo sus huellas en este domingo 15 de enero del año 2023. Si nos estás viendo domingo, estamos felices de estar contigo porque somos un equipo que cada día se prepara para que las bendiciones que el Señor tiene para ti lleguen. Este es un domingo muy especial. Primero, porque estamos en la segunda parte de los mejores segmentos del año 2022 y porque hoy en la liturgia Pablo rectifica su llamado y Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bueno que en este año nosotros, más que metas, más que sueños, más que proyectos, nos enfoquemos en renovar nuestro compromiso con Dios como Pablo, seguirle a pesar de todas las dificultades, de cómo haya entrado el año, de si no pude cumplir o encontrarme con esos sueños y metas. Este es un momento idóneo para con esta liturgia, con esta palabra, encontrarnos con Dios, pero decidir mantenerme en un encuentro continuo en este año 2023. Y también, como les decía, en la segunda parte de los mejores segmentos del 2022, vamos a encontrar una historia hermosísima en Soy Testigo. Así como el Salmo de hoy dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, lo dijo Francisco Abraham, pues que tenía 20 años tomando alcohol, jugando en casinos, pasándola bien en la calle todos los días. Decimos pasándola bien porque eso es lo que creemos. Sin embargo, esto lo llevó a una vida sin sentido. Hoy vamos a recordar su historia y cómo después de esos 20 años, él dijo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Haz de mí lo que tú quieras. Vamos a disfrutar de esta hermosura de encuentro con Dios. Pero también nos vamos a encontrar un sin rodeos hermosísimo. Y es que que nos impacta muchísimo siempre encontrarnos con él, el padre Luis Ignacio Orozco nos habla del tema los novísimos, quiere decir muerte, infierno y purgatorio. Los novísimos es una frase o una palabra que quizás no conocemos mucho y por eso hemos decidido que hoy disfrutemos de esas palabras hermosas y disfrutemos además del testimonio relacionado con él. Es el padre Luis Orozco. Nos va a hablar de este tema, muerte, infierno y purgatorio. Siempre tenemos interrogantes sobre eso, de la vida, dónde vamos después de la muerte, qué vamos a hacer, cuál es el proceso, cómo nos va a encontrar el Señor. Este es el momento para que usted se quede ahí y disfrute de este sin rodeo que ha sido tan especial que hoy, a pesar de que ya tiene un año con nosotros, lo vamos a disfrutar. Así que siga en su programa, siguiendo sus huellas, porque nosotros trabajamos para que las bendiciones de Dios lleguen a usted, a su familia y a su hogar. Bendiciones. Sumamente agradecidos de Papá Dios porque hoy le tenemos un Soy Testigo edificante. Un Soy Testigo que busca decirle a tantos y tantos hombres, yo creo que también a mujeres, que hay un antes y un después, para todos, sin excepción. Tenemos a nuestro querido Francisco Abraham, que nos lo robamos de la parroquia Divino Niño de las Praderas, con un testimonio precioso. Francisco, bienvenido a Siguiendo sus Huellas. Buenas, qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes y con todas estas personas que van a recibir este mensaje. Amén. Francisco, cuando toda persona tiene un encuentro con Jesús,
que no se queda en lo que está en la Biblia, sino que sucede cada día, es una decisión, ¿verdad?, de querer recibirlo, pues hay un antes y un después. Y queremos saber quién era Francisco antes de encontrarse con Jesús, hace unos 20 años más o menos. Bueno, era un joven de buena posición, de una familia católica, pero un joven que vivía la vida loca, que vivía la vida alegre, que vivía no tal vez haciendo lo mal hecho, pero bebiendo todos los días, discotecas, bares, juegos, vivía la vida a mi manera, trabajaba de día y salía de lunes a lunes. ¡Wow! Pero espérate una cosa, Francisco, yo no lo veo nada de malo a eso, porque no le haces daño a nadie. Eso es lo que... Eso pensaba y decía, antes de conocer al Señor, yo decía, como dicen la mayoría de los hombres, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero el mal me lo estaba haciendo yo a mí y a mi familia. ¿Ya estabas casado en ese tiempo? Sí, pero era mi segundo matrimonio. Ujú. Ya estuve casado y por mi misma forma, duré 3 meses casado. Wow. Y decidí que eso no era para mí. Wow. ¿Cómo tú llegaste a ese punto? O sea, porque muchas veces los jóvenes como que, a veces, no sé si tú ibas a la iglesia cuando eras niño, o sea, ¿cómo se fueron dando las cosas para que tú necesitaras estar en la calle 7 días a la semana? Bueno, O sea, yo sí iba a la iglesia, pero era un cumplimiento, un ir a misa los domingos, porque era costumbre en Los Prados, donde viví, donde crecí, era costumbre ir a misa, después uno iba al cine, después uno... Pero a medida que fui creciendo, entré a la universidad, que después Te fuiste madurando. fui creciendo, madurando, ya era profesional, ya las cosas de Dios las dejé a un lado. Ya la iglesia era un domingo si acaso, y ya, yo estaba en otra cosa. entonces te vas envolviendo en el mundo, ¿verdad? Alejado de Dios, con un segundo matrimonio ya, ¿verdad? En donde en el primero obviamente no tuviste hijos, ya sí tenías niños en este momento, ¿verdad? Hace unos 20 años. Y llega un punto en donde tu salud se deteriora tanto que tú llegas a pensar que vas a morir, que estás tan endeudado hasta la cabeza que crees que no hay salida. O sea, ¿qué sucede en ese momento de tu vida que tú estás con eso, que ¡pa! Bueno, Hasta así aquí. fue como empezó todo con mi adicción al juego. Yo jugaba, apostaba a la pelota, apostaba al basquetbol, yo apostaba de todo. Una vez en mi En busca de juventud, salir de deudas. en busca de diversión quizás, o de... las adicciones no son fáciles de determinar qué me llevó a ellas, pero en las noches iba a los casinos y era un círculo, como que yo trabajaba, ganaba buen dinero, pero era para pagarlo, pero en esa medida ya yo estoy casado con 2 hijos y ya los compromisos eran otros. Entonces yo no podía controlarme el cómo jugar. En la primera etapa de mi vida, cuando caí la primera vez en la depresión del juego, mi padre me sacó de la deuda. Pero ya yo siendo un hombre, ¿cómo toco la puerta? Nuevamente. Y entonces... Y sobre todo que son deudas por juego, o sea, que no era por... Eran sí, deudas, pero no eran mis deudas de mis tarjetas, Ya. de mis recursos. Era un círculo vicioso. Yo cobraba para pagar las tarjetas, para pagar las deudas, algo para la casa, algo para los niños, algo para la familia. Mi esposa de vez en cuando también le gustaba jugar, entonces era que me acompañaba al casino y eso, pero ella no estaba tan como yo, porque yo vivía para el juego. Ya yo había dejado la vida de la calle, el alcohol, porque a temprana edad, a los 18 años, me dio úlcera por el alcohol. Y de ¿Úlcera ahí, sangrante? úlcera sangrante por el alcohol. Entonces, Francisco, tú comenzaste a tomar muy joven, o sea, una úlcera a los 18 años, ¿a qué edad fue que Sí, comenzaste? porque yo empecé a trabajar desde los 16 años en la empresa de mi padre, desde muy jovencito. Ya a los 18 yo me había graduado del colegio,
empecé a estudiar la universidad, pero asimismo empecé, el regalo de graduación del colegio fue un carro de mi papá y así empecé temprano a vivir esa vida nocturna. Entonces llega un momento en donde el Señor tiene misericordia, digamos, y tú tienes, ¿cómo conoces al Señor? ¿Cómo llegas? Eso a la fue, iglesia? un día estaba yo en ese proceso de las deudas, de las preocupaciones, y estaba trabajando normal, y de repente estaba en una feria de muebles, y voy el domingo al negocio, y de repente ando con mi padre para irme para la feria, siento un dolor de espalda, tenía que sacar unas copias y algo, y siento como ese dolor de espalda y le digo a mi papá, wow, el dolor se fue tan grande que digo, vamos a pasar por la clínica para yo inyectarme algo, para que me vean, porque no aguanto el dolor, bendito dolor. Cuando llego allá me ponen una inyección, me toman la presión, de repente los médicos que están ahí, veo que llaman, usted tiene un preinfarto. ¿Y Eso qué edad cambió tenías? mi vida. Hace 20 años Exactamente. aproximadamente, 30 y algo de años. Ujú. 38, 39 años. Usted tiene un preinfarto y tenemos que andar rápido. Llaman a otro especialista, viene y ve los valores del ecocardiograma, de todo lo que me hace, me meten en cuidado intensivo y en un segundo la vida me cambió. Estando en el cuidado intensivo, mi esposa está empezando el tercer embarazo de mi hijo, de mi tercer hijo. Ahí las llaman a ella, vienen. Cuando me entran en cuidado intensivo, mi cuñado, tengo un cuñado que era muy amigo de uno de los mejores especialistas del país, pero él está en Jarabacoa. Dice que puede venir en la tarde a verme. En eso fue el día más largo de mi vida, muchos aparatos tenía conectados. Estaba solo en un cuidado intensivo y había una televisioncita, pero ahí vino el gran milagro de mi vida. En un momento dado que me inyectaron algo, me iba, pero yo estaba atento, ellos venían ya con el aparato de resucitarme, Ay, y Dios yo haciendo, mío. porque yo sabía que no tenía nada. Y gracias a Dios, parece que por el problema de la úlcera, cuando me inyectaron algo, como que me quitó la fuerza. En ese momento ya los doctores se fueron, no me dieron los shots. Y algo pasó en mi vida. Un momento como que yo me quedé solo en el cuidado intensivo. A lo lejos veo una cruz, un crucifijo con Jesús en el cuidado intensivo, y se iluminó. Y yo estoy acostado con todo este aparato creyendo que me muero, que es mi último día. Había entrado mi esposa y le había dicho, cuida a mis hijos, búscate un buen hombre si yo me muero. Se despidió Entró, el me hombre. despedí de todo el mundo, le dije a mi hermana, a mis padres, que se ocuparan de mis hijos, que no lo dejaran pasar Wow. necesidades. Yo creía que me moría. Aquel joven impetuoso, aquel hombre fuerte, estaba, cuando ese crucifijo se ilumina, ahí se iluminó mi vida. Yo le dije a Jesús, si tú me sacas de aquí y me dejas ver nacer mi tercer hijo, yo voy a cambiar mi vida y me voy a dedicar a ti. En ese momento sigue pasando el tiempo, estoy en el cuidado intensivo, en la tarde ya llega el especialista, me dice, yo no veo aquí ningún infarto, ningún preinfarto, los valores están, lo que ellos llaman borderline, o sea, en el borde, pero yo no veo nada. Lo que pasa es que yo no puedo actuar porque ya hay dos médicos. Le digo, no, cubrimos lo de los dos médicos y nosotros nos vamos contigo. Y dice, bueno, quítenlo todos los aparatos, el oxígeno y todo, te vas a quedar en cuidado intensivo la noche y mañana te vamos a hacer una prueba de esfuerzo y unos estudios para ver cómo está tu corazón. Fue la noche más larga de mi vida. Imagínate. Yo no quería dormirme porque yo pensaba, si me duermo, me muero, voy, ahí me mismo. voy. Y yo no tenía nada de fe, pero ya había hecho el compromiso con el Señor. Amén. Y en ese momento fue la noche más larga de mi vida. 2 mujeres amanecieron en la clínica. Nadie hubo. Mi esposa y mi madre amanecieron en 2 banquitos al frente del cuidado intensivo.
sin yo saber nada, pero nadie la hizo salir del cuarto. En ese momento pasa la noche, al otro día me hacen la prueba de esfuerzo, paso la prueba de esfuerzo, me dice él específicamente, usted no tiene nada. Eso fue producto de lo que te inyectaron, te subió los valores, te subieron las palpitaciones, y esos médicos a lo mejor digamos, para que... o leyeron o se aceleraron, pero era un plan de Dios. Pero ¿qué pasa? Eso no se quedó ahí, mi vida se volvió un caos, porque yo andaba como un loco. Ya yo creía que me iba a morir, eso afectó mi mente mucho. Como a los 3 días voy para la clínica y siento que... Y en plena avenida paro el carro, llamo a mi esposa, ven a buscarme que me está dando un infarto. Wow, ya tú te quedaste como con esa... Y me llevaron a la clínica, el médico me examina, me dice que no, entonces ahí empieza la gran... Me dice que tengo que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, porque ya lo mío no era el corazón, sino de la mente, pero era producto de lo que me había pasado. Vivías en una angustia. Esa angustia y ese miedo, era el miedo a que me iba a dar un infarto sin darme infarto. Entonces empiezo a tomar ansiolíticos, empiezo a dormir poco, andaba como un zombie. Fueron unos meses difíciles, no rendía en el trabajo, hasta que un día una prima me dice, ven que te voy a llevar a un lugar. Y ese día me llevó a la casa de la Divina Misericordia, la casita de la Misericordia, Mano Guayabo. Me sentaron frente al Santísimo y unas hermanas empezaron a orar por mí. Y yo lloré, pero el Espíritu me tocó. Ahí me encontré cara a cara con mi Señor. Y ese día Él tuvo misericordia de mí. Era un 23 de diciembre. Cuando me llego a la casa, le digo a mi esposa, mira, pasó algo maravilloso en mi vida. Lo que yo sentí en ese lugar, nunca lo había sentido en mi vida. Tenemos que ir. Y al otro día voy con mi esposa embarazada y mis 2 hijos, y pasa lo mismo, nos sientan delante, y una hermana que hoy ha sido una guía espiritual para mí, oran por nosotros, oran por la familia. Y así el Señor empezó a transformar mi vida. Otra vez las lágrimas salieron de mi rostro, un hombre que nunca lloraba. Y el Espíritu Santo empezó a transformar mi vida. Ya al poco tiempo entro como un adorador del Señor, a ir unas veces a la semana a la casita. Las cosas pasaron rápido, el Señor, como a los 6 meses, ya sin haber cumplido, me dan el chance de entrar a formar parte de la comunidad, un discipulado que duraba 2 años. Entro a formar parte en ese trayecto de mi vida. Un día voy a mi servicio con el radio puesto y me pasa algo maravilloso. El Señor, oigo la voz del Señor. En vez de oír el radio, el Señor me dice, quiero que formes un grupo de oración en tu casa. Te va a llamar Volver a Casa y muchas almas se van a sanar. Amén. Y yo me quedo como, ¿quién O me sea, habló? tú oíste esa voz así, tal cual, como Pero estás mi diciéndolo fe aquí. no era tan grande. Yo tenía 1 año en los caminos de Dios. Yo digo, no, esto son cosas mías. Y voy a mi servicio. A la semana siguiente regreso y casi en el mismo lugar vuelve y escucho la voz de Dios. Ahí ya entendí que era un plan de Dios para que yo formara una comunidad. Llamo a doña Niurka Núñez y le digo, mira, me pasó esto, no sé qué hacer. Ella me dice, bueno, tú lo que tienes que hablar con los sacerdotes. Voy y hablo, el primero que hablo es con el padre Lucas de Lefrel, que en paz descanse. Amén. Y me dice el padre Lucas, sabio aún, mira, yo no sé lo que tú oíste, pero si es de Dios, se va a dar. Si no es de Dios, no se va a dar. Lo más sabio que puede decirse. Voy y consulto al padre José Arismendi de la comunidad y me dice, la cosa de Dios uno no le entiende. Si Dios te está mandando, hazlo. Si viene de Él, todo el mundo coincidía. Así empiezo esa comunidad. Hablo con mi esposa en mi casa, que tiene ya 16 años. La comunidad. Volver a Casa. Ya tenemos ministerio de prédica, de ayuda,
estamos formando una fundación. Esta comunidad han pasado mucha gente, ha habido sanaciones de cáncer, inclusive en los últimos años hemos aportado a 3 instituciones que apadrinamos. Grandes maravillas ha hecho el Señor por la forma en que yo le respondí a lo que le habría prometido. Amén, qué belleza. Y desde la casa. Desde muchos lugares, Bueno, eso sí. te iba a decir. Hoy día tú eres ministro extraordinario de la Eucaristía, también sirves en la comunidad de Maús. Y la última parte, que me van a matar aquí porque el tiempo se me está acabando, y es que has escrito un libro Sí. que se llama Reflexión en tiempos difíciles, ¿verdad? Miren para acá qué modelo lo va a poner ese libro ahora. Qué preciosidad de libro. Me encantó ese glosario, el índice. Está maravilloso. Me lo voy a leer sin falta esta noche. Pero como el tiempo es corto y tu testimonio, Francisco, a Francisco lo conocen por Junior, en toda su comunidad, Junior. Pero Francisco Abraham, yo te quiero hacer una preguntita. Caíste en un hondo, profundo, en un pozo. Para yo salir de ese yo anterior, ese Benito viejo, ese Juan viejo, ese Manuel, yo tengo que caer en el fondo, en el fango, en el temor de la muerte, en la angustia, en la desesperanza. O sea, si esto no hubiera ocurrido, ¿tú entiendes que no El fueras el hombre que hombre- eres hoy día? Yo entiendo que el Señor nos llama de diferentes maneras. A mí me estaba llamando desde hace años, pero yo no le hacía caso. Tuvo que hacerme como a Sam, como a Tarso, Saulo, tumbarme del caballo, de toda aquella prepotencia que yo tenía, de toda aquella... Y a veces los cristianos no acudimos al llamado del Señor, sino que tiene que pasar un evento que no es tan bueno para nosotros entonces acercarnos al Señor. Para despertar. Por eso yo le pido a ese gran público que nos está oyendo que no espere esa gran prueba. Vamos a decírselo allá en esa cámara. No esperes esa prueba del Señor. Acude al llamado de Dios hoy. Es mejor acudir sin que te tumbe del caballo al llamado sin dolor que acudir cuando estás en medio de los tiempos difíciles. Amén. ¿Dónde conseguimos el libro? El libro está casi en todas las librerías cristianas, católicas, en la Casa de la Anunciación, en las parroquias San Judas Tadeo, en la Librería de parroquia de Los Colores. Prados. Ahora estamos yendo por muchas parroquias. ¿Qué tiempo tiene de publicado ya? El libro lo publicamos en noviembre, o sea Wow, que reciente. paramos en diciembre. 2021. Es bien reciente, Oh. es bien reciente porque después que el Señor me llamó a servir, tenemos ya 19 años siéndole fiel al Señor. Una vida maravillosa, conocí a mi hijo, después de eso, grandes obras ha hecho el Señor, tenemos otra niña, ya tenemos 4 niños, una familia en la fe, y en la pandemia el Señor como que tenía un plan también. Yo tenía mucho tiempo por plasmar un libro y fue como el tiempo perfecto para sacarlo Ideal. y Amén. plasmar todo lo que el Señor ha hecho, porque los tiempos difíciles que narran este libro, muchos de ellos, la gran mayoría lo he vivido. Por eso este libro no es que es un libro mágico que te va a ayudar a salvarte ni a liberarte de los tiempos difíciles, de las tribulaciones, de las pruebas, porque si decidiste seguir al Señor, dice la palabra de Dios, prepárate para las pruebas. Las pruebas van a estar siempre ahí. Yo aquí lo que te ayudo es a cómo pasar esa prueba. Si pasarla de la mano de Dios o si pasarla por ti solo. Así es. Yo entiendo que la mejor manera de pasarlo es con Dios. Amén. Porque así como lo hizo conmigo, puede hacerlo con todo el que nos está viendo. Si tuvo misericordia de mí, que llevaba esta vida tan desorganizada, y hoy 19 años ha ido trabajando en mí, espero que siga trabajando en mí. Hoy que vamos
por muchos lugares predicando la palabra de Dios. A eso me ha llamado el Señor, a predicar la palabra de Dios y a plasmar para que otros que pasan tiempos difíciles sepan que hay un Dios vivo y presente que puede cambiar tu vida. Gracias, Francisco, por contarnos tu historia y por esa partecita que acabas de decir. Tantas personas que están en el fango, con muchas deudas, con problemas familiares, con su matrimonio roto, con muchas cosas que no pueden. Solo en Dios tenemos la fortaleza. Así que usted continúe consiguiendo sus huellas y gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias, en verdad, Francisco. Tiempos difíciles, reflexiones. Dios le bendiga mucho. No se vaya porque venimos con la oración. Lo más importante, el vínculo con Dios. Gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos un Sin Rodeos muy especial y también tenemos al Padre Luis Ignacio Orozco de la parroquia San Francisco Javier de la zona Independencia. ¿Y por qué digo que es un programa muy especial, un espacio muy especial? Porque vamos a tocar un tema que muchos se han cuestionado y quieren saber alguna respuesta de eso. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre los novísimos. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe el purgatorio? ¿Qué es el cielo? Entonces, para eso tenemos al Padre Luis. Bienvenido a Siguiendo Sus Huellas, Padre. Para nosotros es un placer que esté aquí. Muchas gracias por la invitación. Siempre la Así doy. es. Padre, vamos primero a ver qué son los novísimos y a la luz de la fe, ¿qué nos dice la Iglesia sobre este tema? Sí, los novísimos son los acontecimientos que pasan después de la muerte, todo lo que acontece después de la muerte. Es decir, el juicio particular, juicio final, purgatorio, cielo, infierno. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿habla algo sobre esto, los novísimos? Claro que sí, el Catecismo de la Iglesia Católica nos define y establece cuáles son estos novísimos, es decir, cuáles son, por así decir, los objetivos que busca la Iglesia al celebrar esta esperanza cristiana, porque no es una noticia terrible, no es un acontecimiento catastrófico. Todo lo contrario, los novísimos los celebramos a la luz de la fe. ¿Sí? Y bueno, que de hecho la Iglesia llama a este tema en la teología cristiana lo que son la escatología. Juicio, infierno, purgatorio. Y hay muchas personas, Padre, que se cuestionan, después que yo muera, ¿qué va a pasar? ¿Dios me va a juzgar por lo que yo he hecho, cómo he vivido? Realmente, cuando ya partamos a la otra vida, ¿el Señor nos va a juzgar por lo que hemos hecho aquí? Por supuesto que sí. Ipso facto, después de la muerte, tenemos lo que es el juicio particular. Ahí se decidirá. Dice San Juan de la Cruz, al atardecer seremos juzgados en el amor. Muy bellamente lo dice. Al atardecer seremos juzgados en el amor. La forma en la que vivimos, la forma en la que pasamos nuestros días, cómo lo vivimos con relación a Cristo, el juicio particular va a definir a dónde. Es decir, cuáles son, por así decir, esos bienes que el Señor aportará o la manera en cómo juzgará misericordiosamente. Es decir, por ejemplo, en el juicio se definirá a dónde, purgatorio, cielo, infierno. Y eso depende de cómo nosotros vivimos nuestra vida orientada a la palabra de Dios en esa relación hermosa con el Señor. O sea que cuando yo me muera, Padre, voy a estar allá frente a Jesús y Él me va a estar juzgando cómo yo he vivido. Aquí nosotros un juicio, tú estás ante un juez, ante testigo y todo eso, y te están cuestionando. Señores, Dios también nos va a cuestionar sobre todo esto. Hay tres cosas claves que usted ha dicho, bueno, infierno, cielo, gloria, purgatorio. Vamos a ver una de estas para que las personas también tengan una idea de qué es eso. Vamos a hablar un poquito de lo que es el infierno. Sí.
dentro de la parte de los novísimos. Sí, el infierno, Jesucristo habla de ese fuego que no se acaba, ese fuego eterno. Al morir, aquellas personas que no vivieron en amistad con Dios, que no se arrepintieron, que en su vida no acogieron al Señor, no vivieron una amistad, en una relación de comunión personal con el Señor, y al no arrepentirse de sus pecados, entonces son juzgados para esta condenación eterna. Pero Padre, ese juicio, no, ese juicio de que tú vas al infierno no se determina directamente en lo que tú has hecho aquí. Primero porque la persona tiene la oportunidad de arrepentirse y Dios, Claro. como es un Padre misericordioso, Exactamente. puede acogerlo. Ahora bien, después que muramos, ahí sí es que se va a determinar, ok, mira, tú hiciste esto, pero tú pecaste, tú hiciste aquello, no te arrepentiste, entonces Sí. ahí sí puede ser, pero también es algo que lo va a determinar cuando Sí. estemos en esa parte. Estás en lo correcto, pero la iglesia considera que tanto el infierno como el cielo empiezan aquí. Ok. Empiezan aquí. La vida, como yo la vivo, en mi relación personal, si estoy en gracia, vivo en esa relación amorosa con el Señor, le acojo, eso va a determinar en el juicio particular si voy al cielo o si hay algunas culpas que todavía no he pagado, algunas penas que no estoy purificado totalmente, pues voy al purgatorio. ¿Me entiendes? Ok. Pero mi vida, mi relación con Cristo, la oportunidad que me ha dado su gracia, es lo que va a definir primero aquí es. Luego lo demás, la misericordia de Dios. La Así- misericordia de Dios. así es. Pero si yo hago de mi vida un infierno y se le hago a los demás un infierno a la vida, pues el juicio va a definir eso. Ya hay una gran parte allí de que el juicio va a definir eso. Tú hiciste de tu vida un infierno o hiciste de tu vida la práctica de la bondad, del bien, fuiste discípulo del Señor, compartiste, viviste con los demás en misericordia. Pues eso es lo que va también a definir. Padre, voy a hacer una pregunta como si le hiciera una persona cualquiera. Si he vivido una vida hecha un desastre, he cometido pecados graves Sí. y cuando voy a morir, bueno, tengo una muerte lenta y sé que voy a partir, me arrepiento. Tal vez a nosotros no nos toca juzgar todo eso, pero Claro, claro, ¿qué pasará ahí en ese entonces si Claro que viví sí. una vida de un infierno, pero al momento yo me arrepiento? Sí, de hecho el derecho canónico en su último canon dice que lo que quiere la iglesia es la salvación de todos, lo que quiere el Señor es la salvación de todos. Si nos arrepentimos y nos convertimos de corazón, existe la oportunidad de que Dios nos perdone. Porque eso es lo que precisamente quiere el Señor, que todos nos convirtamos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, para así vivir en su gracia. Hay personas, por ejemplo, es una gracia de Dios. Hay personas que llegan a la cama, a su lecho ya, están a punto de partir, vivieron una vida difícil, pero se arrepintieron. Esa misericordia de Dios es más grande que todo pecado. La gracia de Dios es más grande que toda falta. Es lo que tenemos. Bueno, Padre, vamos a pasar al purgatorio. El purgatorio, muchas personas se cuestionan si cuando yo me muera, ¿dónde voy a estar? Si me voy para el cielo, voy a estar en el infierno, purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? ¿Y quiénes van al purgatorio también? Sí. Partamos del hecho de lo que dice el Apocalipsis, que nada manchado entrará en mi reino, nada manchado entrará en mi casa. Es decir, el purgatorio no es el infierno, no es un castigo. El purgatorio es un estado de purificación. Es un estado donde todavía algunos pecados, algunas faltas, algunas penas todavía no se han cumplido. El purgatorio es un estar ante la mirada de Dios, pero mis pecados, mis faltas aún no purificadas en mí, no me dejan llegar a Él, no me dejan volar, no me dejan llegar a Él. Y duele estar así, porque vemos a Dios, queremos irnos con Él, pero todavía hay penas que hay que purificar. ¿Qué nosotros podemos hacer para ayudar a esas almas que están en el purgatorio? Bueno, tal vez no sabemos que están allí o si ya están en el cielo, pero supongamos que se me murió alguien y yo digo, bueno, yo no sé si está con Jesús, pero si está en el purgatorio,
¿qué puedo hacer para que él salga de ahí? Precisamente nuestra vida de oración va a ayudar a las almas. Tenemos que orar por las almas. Ya han habido muchos santos a que el Señor le ha encomendado, mira, dile que oren por las almas, necesitan nuestra oración. Las almas se refrescan con nuestra oración, son liberadas con nuestra oración. Por ejemplo, en la palabra de Dios, en el libro de los Macabeos, Judas Macabeo ofrece un sacrificio expiatorio por los muertos. Y ellos precisamente creían en esto y creían en la resurrección. Creían en la resurrección. De modo que, como decimos nosotros, es una segunda base. Por si acaso no alcanzamos el cielo, vamos a tratar de llegar al purgatorio. Y como no tenemos la seguridad de que todas las almas ya que han partido están en el purgatorio o en el cielo, hay que orar por ellas. Es así, por ejemplo, como la iglesia triunfante, ya los que han triunfado, los que están, han lavado sus vidas en la sangre del Cordero, los que gozan de la visión beatífica de Dios, la iglesia celestial, ora, interceden por nosotros, así nosotros los vivos, la iglesia peregrinante debe interceder y orar por la iglesia purgante, que es el purgatorio. Ok. Somos una sola iglesia, Ya. somos una sola iglesia, estamos unidos. Perfecto. Padre, muchas veces las personas, y le digo porque en muchas parroquias hacen esto, oran por sus difuntos y le hacen la misa gregoriana, ¿no? Imagino Sí. que eso de una manera u otra puede influenciar en eso. Y también hay quienes dicen, yo estaba mirando también una conferencia de un sacerdote, decía que en el purgatorio había niveles. Sin importar si hay nivel bajo, alto, medio, es un espacio, como usted ha dicho, de purificación. Sí. Es un espacio donde la persona va a pasar, tiene que purificar esas penas que hay ahí para poder llegar al cielo, que es el otro punto de los novísimos que vamos a tocar ahora. ¿Qué es el cielo? ¿Quiénes van al cielo? ¿Cómo se vive allí? Exactamente, las almas del purgatorio se refrescan, son purificadas también en la misa, en la Santa Eucaristía, sobre todo cuando se celebra la misa gregoriana, hay una efusión de gracia maravillosa del Señor para las almas. Y precisamente tanto el Señor como la Madre han querido dejarnos ese gran mensaje, esa gran labor, esa gran misión de orar por las almas. Verdaderamente el purgatorio es estar ante el amor abrupto de Dios. Duele estar ahí. Es un sufrimiento en el amor, ¿verdad? Es un sufrimiento en el amor. Por eso hay que orar por ellas, para que sean purificadas, para que así por la intercesión de la Madre también puedan alcanzar esa visión beatífica, estar con el Señor en la eternidad. Para definirte, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia define el cielo como el fin último de las bienaventuranzas, de la dicha total, la dicha plena, el estar con Dios por días sin término, como dice el Salmo, el estar con el Señor por siempre, vivir en perfecta comunión y bienestar con el Señor. El cielo es la dicha para todos, es la dicha para aquellos que llegan, aquellos que vivieron en gracia, murieron en gracia, aquellos que tuvieron una vida santa, no necesariamente, si no tuvieron culpas que pagar, pasan directamente al cielo, a la gloria de Dios. Y yo creo que todos queremos ir allá, Padre, al Claro, cielo. la Es el felicidad fin, eterna. ¿verdad que sí? ¿Cuál entonces sería la diferencia? Porque tenemos también gloria. ¿A qué se refiere cuando hablamos de cielo y gloria? ¿A qué se refiere el término de estaremos en la gloria? ¿O podría diferenciar entre ambos? Vivir en el Señor, habitar en Él, bajo su amor, en su amparo divino. Vivir en la perpetua felicidad. Porque nuestro cielo, nosotros lo decimos también en la prédica, nuestro cielo es Cristo Jesús. Nuestro cielo, nuestro Padre, es estar con Él, con el amor de los amores, el autor de la vida. Es estar plenamente en la alegría y en la cima de las satisfacciones y las realizaciones humanas. Padre, ¿puede una persona vivir y morir e ir directamente al cielo? Claro que sí, claro que sí. Eso va a depender de su relación, su comunión con el Señor. Cómo vivió con el Señor. Claro, hay gente incluso que llega a purificarse gran parte aquí, en la vida.
Hay muchas personas que en su vida han vivido una purificación, han vivido unas pruebas y eso le vale para ellos. Claro que sí. Padre, finalmente es un tema muy interesante y yo sé que Sí. hemos abarcado muchísimos temas que las personas tenían su duda o no estaban seguros. Lo que sí me gustaría ahora es que usted le dé un mensaje a esas personas que nos están mirando sobre lo que hemos tocado, los novísimos, cómo usted puede vivir una vida con el objetivo de llegar directamente al cielo. Exactamente. La vida es la oportunidad precisa para vivirla con Dios, para darse al Señor. El Señor nos ha permitido estos días que llamamos vida como una oportunidad para dedicársela a Él. Tu vida es la carta de invitación a la santidad, porque el Señor, como dice su palabra, nos hizo Él y para Él. Nuestra vida respira, vive para Dios y alcanza su plenitud en el Señor, como dice el concilio, ¿verdad? Nuestra vida, la vida del hombre hoy se entiende en la vida del hombre, del misterio encarnado en Cristo Jesús. Por eso no pierdas el tiempo, dale tu corazón al Señor, abre tu vida, abre tu corazón para que vivas la felicidad eterna con Él plena. Que en este tiempo el Señor está llamándonos a todos a vivir con Él y para Él. Solo en el Señor existe la verdadera alegría, la verdadera realización humana, la verdadera santidad, la verdadera felicidad. Solo en el Señor nuestra vida puede llamarse vida. Muchísimas gracias, Padre Luis, por estas orientaciones que nos ha dado a la luz de la iglesia. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Siguiendo Sus Huellas tiene mucho más para ustedes. Y en este tiempo de pandemia muchos hemos perdido seres queridos, pero a través de nuestra vida muchas personas hasta desde pequeñitos pueden enfrentarse con la muerte, pierden sus abuelitos, sus padres, y obviamente el ser humano siempre se pregunta qué ha ocurrido con mi ser querido. Y por eso pues quisimos complementar este tema de los novísimos con un testimonio del señor José Arsenio Rodríguez, quien participó en un retiro del padre Brunel, y escogimos solamente un fragmento. Si usted lo quiere pues completar de ver, pues aquí vamos a poner la dirección donde encontrarlo en YouTube, sobre qué le sucedió a un familiar de él, quien pues el Señor le reveló en el lugar donde estaba, y un poquito cómo nosotros que estamos aquí en la tierra podemos ayudar a nuestros seres queridos que en este momento se encuentran en el purgatorio. Así que disfrutemos de este testimonio. ¿Qué pasa? Comienza el proceso, ¿ahora de qué? De oración, de ayuno, penitencia. ¿Por qué? Cuando veo que me muestra el Señor a dónde voy a caer en el infierno, digo, bueno, ahora yo quiero ser santo, porque para allá que voy. Y la única forma es ayuno, penitencia, oración, misa, confesiones. Comienza un proceso de misas, confesiones. En eso comienzo a hacer confesiones poco a poco, pero el Señor en una misa me dice, quiero que te confiese semanal. Miren la importancia de la confesión para mantener la gracia, para no caer en tentación. Y mucho se nos olvida y nos confesamos por tiempo. Es muy importante la confesión. No sabemos el día que podemos morir. ¿Qué pasa? Comienzo a orar. En una misa el Señor me dice, quiero que me comiences a orar por las almas de los lugares más bajos del purgatorio. Lugar medio, lugar alto y casi que están llegando a mi presencia. Son las que ya están saliendo, que ya están con vestiduras. Bueno, yo comienzo a orar por ellas. Y comienzo a orar, tengo tiempo orando por las almas del purgatorio, tiempo. Pero ¿qué pasa? No oro por la de mi familia. Porque no tiene el conocimiento, solamente me estoy olvidando de lo que el Señor me está diciendo que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa? En una de esas yo me acuesto a dormir. Tengo una experiencia, muchos de aquí el Padre Bruno lo han escuchado, hay experiencias espirituales que el Señor nos lleva y nos traslada a sitios y nos presenta muchas cosas. Eso es real. Es real. ¿Qué pasa? En esto tengo esta experiencia espiritual, pero me monto en un tren. Yo sé que en la capital hay un tren. Donde yo en Nueva York hay muchos trenes.
En Houston nada más hay uno como en la capital, que se mueve en la ciudad solamente. Pero este tren es tan rápido que va a milla por hora, pero se detiene en una estación. Y cuando yo me detengo ahí me dice, bájate. Para que puedan entender, pienso que es mi ángel de la guardia, no lo puedo ver. Para que puedan entender. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está ahí, lo que yo veo es a mi abuelo. Mi abuelo sentado como él era, que usaba sombrero, con un andador, y me dice, yo voy primero. Y me lo repite otra vez, yo voy primero. Y yo le dije, no, papá, yo tengo que orar por todas las almas, no solamente por usted. Pero estoy inquieto y le pregunto al que está conmigo, ¿qué tengo que hacer para sacar a papá de aquí? Entonces, me quedo aquí, ¿verdad? El personaje, le digo, ¿qué tengo que hacer para sacar a papá de aquí? Me dice, ve a esa casilla que está allá y pregunta. Cuando voy allá me dice, él debe 2 yucas. Yo digo, dame 4. Esa persona con voz fuerte me dice, de aquí nadie sale hasta que pague lo que debe. Yo me preocupo, digo, pues me voy. Porque voy a tener problema con Dios. ¿Por qué digo esto? Que voy a tener problema con Dios. Porque sentí eso. Pero ¿qué pasa? Yo me elevo, pero hay más almas ahí. Ahora, ¿por qué yo digo que hay más almas ahí? Porque nosotros somos almas en el cielo. Jesús dijo en su palabra, a él lo tentaron, los fariseos y los escribas lo tentaron a él, diciéndole, hubo un matrimonio y se casa con su hermana y se casó con 7. Tentaron a Jesús ese día. Y Jesús le dijo, en el cielo nadie se casa, van a ser como ángeles. ¿Qué significa eso? Que no hay matrimonio, somos almas. Adentro de nosotros hay un alma, hay un espíritu y hay un cuerpo. Se nos da el cuerpo terrenal para andar aquí, pero este cuerpo tiene un alma y el espíritu le da la vida al alma. Nosotros somos alma. Por eso que dice que el alma se despega, el cuerpo va a la tierra, el alma se despega y es juzgada. El espíritu vuelve al Padre que nos lo dio. Regresa al Padre que nos dio la vida, el alma y el espíritu. Nosotros somos almas. Cuando llega el tiempo, la renovación del tiempo, dice su palabra, que entonces todo se compone de nuevo en las 3 partes. Eso es lo importante de entender, que somos almas. Por eso yo decía en ella almas en el purgatorio. Por eso comenzaron ellas todas a levantar la mano. Una decían José, yo me llamo José Rodríguez, José Arsenio. Una decía, pero ese es José. Otra vez la decían, pero ese es Arsenio. Otra decía, él no puede salir de aquí. Y otra decían, le dieron permiso a regresar a la tierra, a orar por nosotras. Para que puedan entender la importancia de orar por las almas del purgatorio, la importancia de mantenerlo limpio en esta tierra, la importancia de creer que esto es real, es cierto. Hay purgatorio y hay infierno, pero en el infierno ya no podemos salir nunca más. En el purgatorio tenemos la misericordia de Dios, que nos lo ha dado por su amor a nosotros. Le digo a la persona que está ahí, me preocupo, me salgo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Comienzo entonces a orar otra vez al Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame qué significan las 2 yucas. Porque estoy preocupado, porque yo quería las 2 yucas. Yo quería 4 yucas. Y el personaje que está ahí, para mí que era alguien, era algo, es como algo en el purgatorio por alguien fuerte ahí, porque yo temblé cuando me habló. De aquí nadie sale hasta que pague lo que debe. Hay un versículo bíblico que Jesús habla de esto también. Pablo habla de esto también. Dice que si lo malo que hicimos en la tierra no completa lo bueno que hicimos, por lo bueno que hicimos iremos a pagar ahí. Y no saldremos de ahí hasta que paguemos lo que debemos. Y dice que deja tu ofrenda aquí y ve y arregla con tu hermano. Eso es parte de eso. Si yo muero sin perdonar a mi hermano, ¿qué pasará? El Padre nuestro nos lo recuerda bien claro. Si tú no perdonas las ofensas, yo tampoco te la perdonaré en el cielo. La importancia del perdón. Recuérdense también de eso. Porque papá fue perdonado en la cama por un sacerdote, porque yo tenía 9 años cuando él muere y yo lo vi morir. Ese era algo que yo tenía también en mi corazón, pero papá se confesó que hace aquí. Por eso yo no oraba por él. Yo pensaba que él estaba limpio, ya se confesó, ya se salvó. En mi ignorancia. Pero la confesión sí lo salvó del infierno. Por eso papá no fue al infierno, porque ese sacerdote llegó a la hora de su muerte. Él pidió perdón por lo que sucedió por la yuca, que se lo voy a explicar ahora porque estoy explicando un poco adelantado, porque papá se salva y no va al infierno, para que puedan entender.
¿por qué mi papá, mi abuelo, no cae al infierno? Porque el sacerdote llegó a tiempo y él pudo pedirle perdón al Señor antes de esto. Permítame, lo voy a cortar alguna vez, ¿ok? Me dan el permiso. El papá de él podría pasar menos tiempo en el purgatorio. Yo creo que deben escucharlo porque lo va a aceptar. Todas las preguntas que ustedes lo van a hacer, lo va a aceptar, lo voy a responder. El papá de él, el abuelo, está en el purgatorio porque se confesó los pecados, pero no le dio tiempo de purificar las penas del pecado. Está en el purgatorio por las penas. El abuelo duró 50 años clavar una silla de rueda. Oigan la equivocación, le dice, pero estos 50 años en la silla de rueda tenía que hacer su proceso de purificación. Por tanto, ora por las almas del purgatorio, o no ora por su papá, por su abuelo. Su abuelo está en el purgatorio y porque cuando el sacerdote fue a confesar, el papá del abuelo ni siquiera podía hablar bien. Ya estaba perdiendo la voz. Al estar perdiendo la voz, no tendría tampoco la capacidad de enmendar los pecados, de restituir los pecados, de ir a pedir perdón a aquellos que la había ofendido, ir donde estas personas a decirle, yo me equivoqué de esto, aunque lo matarían ahí mismo al hacer este acto, porque como quiera iba a morir, pero él no tuvo tiempo ni fuerza de hacerlo. La mayoría de la gente está en el purgatorio por esto. Esperan los últimos minutos cuando el enfermo está agonizando para el sacerdote ir a pedir la luz del Espíritu Santo. Él no sabe esto. Es posible que el sacerdote, para confesar al viejo, el abuelo de él, que duró 50 años metido en una silla de rueda, mira, tanto espera, quizá tenía miedo de confesar el pecado, tenía miedo de guardar un secreto familiar, tenía miedo que pasara algo peor a su familia, que vengaran la familia. Entonces, por tanto, lo guardó. Al guardar el acto, que ustedes quizá no sé si él lo va a decir qué acto, al guardarlo, el hombre guarda todo el tiempo su purgatorio con algo aquí, un acto peligroso. Entonces, en mi caso, cuando voy a confesar a un moribundo que no puede hablar, yo pido al Espíritu Santo que me ilumina los pecados. Yo digo al moribundo, te voy a decir los pecados, me va a decir sí o no. Cuando pasa esto, al acusarse ante el tribunal de la misericordia, la persona puede salvarse del infierno, pero no del purgatorio. Después de más que la mitad de la familia de nosotros está en el purgatorio. Y yo digo más que la mitad para decir 99%. Su verdad te da vida, su verdad. Sus valores, mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.